¿sí? Entonces, y vimos que en hermenéutica hay muchas preguntas que resolver. Hicimos el puente hermenéutico e hicimos el círculo hermenéutico. En el puente hermenéutico trabajamos cuatro preguntas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos en repaso? ¿Sí? Cuatro preguntas. Y en el círculo hermenéutico no hay preguntas, es decir, escritas, pero sí hay interacción de cuatro grandes elementos. Del texto con mi situación actual, del texto con mi cosmovisión y del texto con mi teología. Y yo puedo dar n círculos hasta agotar todo lo que yo pueda rescatar de enseñanza en ese proceso entre el texto y yo. Etapa uno. Y etapa 2 es el texto y mi auditorio. ¿Sí? Hasta ahí cerramos la semana pasada. ¿Estamos bien? Entonces, eh, pero ya en hermenéutica ya se añade un elemento a considerar que es el auditorio. Y dijimos que el auditorio pueden ser dos. Deben ser dos. Primero mi corazón y después mi auditorio al cual voy a ir. Yo no puedo predicar a mi auditorio algo que Dios no me ha dicho a mí primero. Lo tengo que asimilar yo primero. Lo tengo que yo primero, justamente viene el principio y profeta, ¿no? Si yo escucho la voz de Dios y yo cual lo que Dios está hablando se lo transfiero a la congregación o al pueblo de Israel. Ojo, estoy hablando del profeta bíblico. El que dice mi Biblia, el que dice mi Biblia. Así que importantes. ¿Ok? Entonces hasta aquí estamos bien. Ahora, ¿cómo cerramos hermenéutica? Ahora vamos a utilizar aquí recién, antes de entrar a homilética y armar el sermón como documento. Aquí ya recién abro los libros famosos de Matthew Henry, Barclay, MacDonald, y todo lo que puedan tener como los libros más conocidos y más que todo por prudencia, porque ellos tienen más peso en la hermenéutica que en la exégesis. Ojo, no digo que no lo tengan, pero son más de interpretación, ¿no? Entonces, así se dan cuenta los tres grandes grupos de libros que hemos definido. Los libros que ayudan a ver el contexto del libro, donde está el texto que voy a predicar en exégesis. Los libros exegéticos uh-huh, el, el texto, los libros exegéticos que me van a ayudar a trabajar mejor mi pasaje que voy a predicar. Y el segundo grupo de libros que aquí en hermenéutica ya puedo utilizarlos, que me van a agregar valor a mi sermón. Ojo, no me van a definir mi sermón, sino que a lo que Dios ya me dijo y a lo que el Señor ya me definió como la enseñanza del texto, estos libros me van a ayudar a pulir mejor mi sermón. Pueden, pueden pulir algunas puntas me las hace más suaves, perfecto, pero no me puede redefinir toda mi idea central si no diciendo una mala exégesis. Entonces, importante esto. Listo, entonces hasta aquí, como concepto, en un primer momento, tenemos cerrado exégesis y hermenéutica. Ahora vamos a la homilética. Ok. Otro punto importante a considerar. Hasta aquí, por lo menos, deberíamos tener por lo menos por lo menos tres hojitas de apuntes de todas las cosas que Dios nos ha ido hablando, tanto a través del texto como de los materiales que hemos ido revisando o leyendo. Porque no es una aventura solamente, ay, qué lindo texto, sino es apuntemos todas esas cosas que van a ser relevantes en mi exposición, de lo que mi auditorio necesita. Posiblemente si abrí el libro de Tinney sobre introducción al Nuevo Testamento y encontré, wow, pucha, yo no sabía que Pablo, hay un concepto de sacrificio que pone Tinney ahí en ese libro, ahí lo voy a apuntar y lo voy considerando en mi Word o en mi cuaderno de apuntes. Porque todo eso es materia prima para tu sermón.
puedes terminar teniendo 8, 9, 15 páginas, pero cuando vayas a la homilética vas a tener que usar este principio de síntesis de toda esta información que tienes y elegir lo necesario de acuerdo al tipo de auditorio que tienes y al tiempo que te van a dar para predicar. Claro, el hecho que yo te diga vas a predicar 12 minutos, querido Miguelito, no significa que hay que quitar el 90%, no, no, nada, no, 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 o sea, al contrario, es decir, el tema es meterlo al extractor, sacarle jugo a los textos y la esencia todo lo investigado se pueda obtener en 12 minutos. Es diferente a quitar el 90% de enseñanza, ojo. Entonces acá viene capacidad de síntesis. Y seguimos en lo espiritual. Señor, ayúdame. ¿Qué le puedo decir a esta congregación? ¿Qué le puedo decir a estos empresarios creyentes? Que si bien van a la iglesia, pero dejaron de servirte muchos años, Señor. ¿Cómo les digo que tiene que ser como Filemones? No solamente gente con una casa grande, sino también con una casa que tenga una sala para tu iglesia. Miren, ¿no? Vamos reflexionando en el texto. Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Ok? Listo. Entonces, vamos ahora a entrar. Voy a poner en láminas el concepto de homilética. ¿Ok? Listo. Entonces, tenemos nuestro esquema de escuelitas. El gran administrador, el gran líder de todo este proceso de predicación es el Espíritu Santo. La base sobre la cual voy a construir mi sermón y mi vida tiene que estar siempre dependiendo sobre una espiritualidad sólida con 3 características: constante, profunda y que me transforme. 2, exégesis, lo he mostrado, ahora sí se entiende mejor este proceso. Estudio del texto y contexto del mundo antiguo y vamos a buscar ser fieles al texto, respetar las palabras y la esencia y la intención del autor en ese momento bíblico. Hermenéutica, vamos ahora a interpretar, a contextualizar, puente entre el mundo antiguo y el mundo de hoy. Vamos a ser relevantes, vamos a traer acá lo más relevante del texto para el mundo de hoy. Y ahora viene el tema de la homilética. Voy a organizar mi información, es decir, todo lo que tengo de mi investigación lo voy a organizar, lo voy a sintetizar y lo voy a alinear al corazón de mi auditorio. Pero voy a buscar ser claro. Yo no voy a demostrarle a la iglesia cuánto sé de Biblia, sino voy a mostrarle a la iglesia lo que Dios quiere hablarles. Yo no voy a demostrarles con palabras técnicas cuánto sé, cuán teólogo soy. No, yo soy el que tiene que morir a mí mismo para dejar que el Señor le dé en palabras fáciles a la congregación lo que quiere decirles. ¿Sí? Tenemos el principio de Esdras, porque Esdras, ahora sí se entiende mejor este texto, ¿no? Después ya de haber trabajado los 3 de 4 etapas de cómo armar un sermón, porque Esdras había preparado su corazón, espiritualidad, para inquirir la ley de Jehová, exégesis, y para cumplirla, hermenéutica, y para enseñar en Israel, homilética. ¿No? Lindo, en un texto que tiene los 4 componentes de un expositor bíblico. Entonces acá viene nuevamente nuestro concepto de predicación. Y Pastor Robertito, por favor, ¿puede leerlo? Predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido
por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador, y luego a través de este a sus oyentes. Gracias, pastor. Entonces, ese concepto lo vamos a repetir siempre en nuestras clases de escuelita. ¿Ok? Homilética. ¿Qué es homilética? Es el arte y ministerio de ordenar ideas que surgen del texto bíblico y expresarlas de tal forma que sean asimiladas claramente por un auditorio particular. ¿Ok? Asimiladas claramente. Yo tengo que buscar que mi forma de decir las cosas, mi forma de presentar mi bosquejo, ayude mucho a que el auditorio lo pueda captar rápidamente. ¿Sí? Rápidamente. Vamos a decir lo mismo en imágenes. Ordenar ideas para que cuando yo lo exponga ante la congregación, lo puedan asimilar claramente. No solamente un intelectual, sino un joven hombre ordinario de la calle, el nuevo creyente o la mujer más anciana. ¿Ok? Entonces acá les quiero contar la historia rápida, no historia, les quiero hacer una consulta. ¿Quién no tiene en su iglesia la hermanita más, es decir, la fundadorcita de la iglesia, la más juiciosa, que se sienta delante de las bancas cada vez que tú predicas con su cuadernito y su lapicero? Es decir, la mujer de N años, ¿no es cierto? A mí me pasó, es decir, realmente en la iglesia donde yo estaba sirviendo, sí, hemos tenido siempre un segmento de hombres y mujeres de la tercera edad, pero siempre hay un grupito de mujeres que son las más juiciosas, estudiosas, meticulosas, vienen temprano, se ponen adelante, te dejan que te quedan mirando así con ternura cuando predicas y con su cuadernito espiralado y su lapicero, su lápiz, comienzan a escribir tu ser, lo que tú vas diciendo. Le vamos a llamar a esta persona la abuela Josefa. ¿Ok? La abuela Josefa es la nueva integrante de esta escuelita. Es nuestra abuelita virtual. Nuestra integrante virtual de esta escuelita. Y ella va a ser nuestro KPI, nuestro indicador de predicación. Porque si esa abuelita que se para adelante, que está sentada en la primera banca escuchándote predicar, pudo poner en su cuaderno tu bosquejo, has logrado una buena predicación. Porque la Biblia se sabe de sencillo. Y no solamente lo hace sabio, sino también lo hace entendible. La palabra de Dios no fue hecha para intelectuales solamente, fue hecha para el hombre también y mujer ordinario que camina por la vida día a día. ¿Ok? Y esto lo vamos a trabajar mejor. Pero no se olviden, ¿eh? Bienvenida, abuela Josefa, a esta escuelita. ¿Ok? Aplausos virtuales, por favor. Entonces, vamos a la base bíblica. Fabio, por favor, léete este texto. Base bíblica. Ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Eclesiastés 12, 9 y 10.
Gracias, Fabio, y gracias por decirla con la entonación correcta para ser mejor entendible. Qué linda enseñanza, ¿no? No solamente es estudiarla y clasificarla, sino es buscar las palabras correctas, que eso no demora, no, uno no tiene esa habilidad, sino más en 5 segundos sacar las palabras adecuadas. O como decimos acá, meter mucha letra, o florear acá le decimos, ¿no? Así una jerga así como el hombre que es muy palabrero, ¿no? El florero. No, sino encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Eso no es que ya yo acabo mi sermón a las 8 de la noche el día sábado y ya me voy a dormir, no. Hay que sentarse a revisar porque hay que pensar en los auditorios que nos toca trabajar con la iglesia. Y en especial la abuela Josefa. Listo, el auditorio. Querido Luis Diego. Dieguito, ¿estás por ahí? Sí, estás. Sí, sí. Ay, ay, ay. Hasta hay una llamada. Está llamando a un amigo. Ay, 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 ok, ok. Entonces, querido Bertico, tú puedes, Lo que pasa es que tengo aquí una parte técnica que estoy organizando todavía, pero ya ay, ay, ay. Pero sí puedes homilética, leerlo. Ay, ay, ok, ok. homilética, el auditorio. Los diferentes auditorios vienen con lo siguiente: disposición a escuchar la palabra, contexto cultural, familiar y social, formación bíblica, cosmovisión, expectativas, adversidades, luchas internas, etcétera. Ok. Así viene nuestra iglesia todos los domingos, hermanos. Bueno, nosotros también. Lo que pasa es que también a veces venimos menos cargados que ellos, ¿no? Porque tenemos posiblemente una vida espiritual un poco más constante, pero en promedio la gente viene así, viene con su contexto de vida, con su cosmovisión, con lo que aprendió en la semana, bueno o malo, viene con sus luchas internas, posiblemente con una peleita con la esposa, con la familia, tema de herencias, complicado. Siendo luchas, adversidades, etcétera. Pero hay algo que me preocupa y está preocupando a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios hoy en día. Que los auditores de hoy están teniendo una mente postmoderna. Y esta palabra, muchas congregaciones no la están estudiando. Y creo que va a ser un gran reto para nosotros, posiblemente. Por favor, Botecito, hazme acordar esto. Recién lo tengo en mi corazón. Apúntalo, porfa. Porque creo que vamos a tener que estudiar el mundo postmoderno actual para entender los nuevos auditorios. Y por qué, como me decía mi pastor amigo, antes las iglesias se llenaban solas cuando ponías una iglesia en una gran avenida. Hoy estamos teniendo la percepción de tener más líderes creyentes que gente nueva en las iglesias. Tenemos migraciones de cristianos, de iglesias unas a otras, buscando cuál es la que tiene el programa más chévere. Pero posiblemente estamos dejando, nuestra predicación no está siendo efectiva, porque no estamos llegando a la mente postmoderna. Y la posmodernidad ya entró a la iglesia, damas y caballeros. Estamos laqueados de posmodernidad. Querido Vertico, ¿puedes leer lo que está en pantalla, por favor? Claro que sí, Fernandito, buen día, bendiciones para todos. Homilética, el auditorio. Los auditorios de hoy tienen mentes postmodernas, atienden poco, pensamiento débil, permeados por emociones, disfuncional en lo familiar,
poca Biblia asimilada, entre otros. Etcétera. Gracias, Albertico. Y solamente he puesto unos cuantos, ¿ah? Me faltaba PPTs para esto, pero eso es otro tema. Es decir, el joven posmoderno cristiano no quiere saber nada de Biblia. Porque ¿cuál es la esencia del joven posmoderno? No me importa el futuro ni el pasado, solamente me importa el presente. No me interesa el Antiguo Testamento. ¿Para qué quiero voluntad de Dios el futuro? ¿Para qué es necesario leer una Biblia? Las emociones. ¿Usted te ha puesto a pensar por qué tantas caídas de jóvenes líderes juveniles en el tema sexual, emocional, o los fracasos de los hogares cristianos hoy en día? Porque ese pensamiento débil lo están llevando al matrimonio. Tanto hogar disfuncional que en ese punto ni siquiera hemos estado restaurando a la gente. Hay jóvenes cristianos que no quieren casarse porque ven en su hogar una disfuncionalidad o la alta tasa de jóvenes líderes, lindas jóvenes líderes, o hombres de Dios que terminan casándose con mujeres no creyentes eh, porque realmente al final dijeron, yo no quiero postergar mi momento como mujer o como hombre. Tomo la decisión, me juego el riesgo, de pido perdón y regreso a la iglesia. Es muy alta la tasa. No sé si ustedes han percibido en su iglesia, pero es altísima la tasa. La soltería es fuerte. La incapacidad de amar hoy en día del hombre creyente también es muy alta. Entonces, eso en su momento lo vamos a querer analizar y me parece algo pertinente trabajar eso. Pero este es el auditorio que va a la iglesia ahora. Y si quieres mezcla momento económico bueno y esto, o puedes también mezclar pobreza y esto. Es peor todavía. Entonces, ahora, frente al tema de auditorio y mi tipo de iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos la homilética? Con un propósito, ¿sí o no? Con un planteamiento. Ok, me toca predicar a los jóvenes, no sé, pues el pastor Alberto Jiménez me ha invitado a su iglesia Bosque Verde, ¿no? ¿No? Bosque Verde Church. Entonces, y tengo que predicarle a todo el condominio. Wow, es decir, es un perfil diferente, ¿sí o no? Al que me pueden decir, mira, pues lo digo así también, es diferente al perfil que puede haber en SUA, ¿no es cierto? Otro forma de pensar, otra cosmovisión, adversidades, etcétera, y esa posmodernidad mezclada con situación económica. Pero el pastor es el reverendo Alberto Jiménez, Hernán Alberto Jiménez, el reverendo, me dice, Fer, predícate por este dominguito. Ya, chévere, ratito. Yo lo que ¿qué tengo que hacer primero? Ya hice mi estudio del texto, tengo mi estudio, pero necesito ver el auditorio. Entonces trabajo una proposición, una idea homilética. Y esa idea homilética sale cuando yo fusiono, hago la sinergia entre la idea exegética del texto y la realidad de mi auditorio. Miren, ya estamos comenzando a fusionar conceptos. Entonces estoy retomando el concepto de idea exegética de exégesis y lo voy a sumar. Cuando digo sumar, no solamente es añadir encima, sino voy a comenzar a hacer una mezcla, voy a comenzar a reflexionar texto versus realidad del auditorio en la iglesia Bosque Verde Church. Y posiblemente Alberto me diga, Fer, ¿sabes qué? Tengo especialmente este problema. Porque qué mejor que cada uno de ustedes sabe cómo hacer congregación. Sus hijos espirituales. Entonces, estos dos elementos me ayudan en lo que viene a ser mi idea homilética, mi proposición.
voy a armar mi proposición, mi propuesta de enseñanza, pero ¿sobre qué elementos? La idea exegética del texto y la realidad de mi auditorio. Y las preguntas que tengo que hacerme es, ¿qué quiero que entiendan, hagan o sientan las personas a las cuales voy a predicar? ¿Cómo lo voy a comunicar a mi auditorio? ¿Qué elementos tengo, no? No siempre voy a utilizar PowerPoint. Si yo voy acá a un lugar en Lima llamado, no sé, San Juan de Origancho, para el fondo, allá hay fondo, no hay ni luz a veces. Tengo que tener la capacidad de construir con mis palabras imágenes en el corazón de mi auditorio. Y no es tan fácil. La tecnología me va a servir para un segmento, pero para otros no. ¿Y cómo lo voy a comunicar? Y acá una pregunta clave que nuestro mentor Alex Chang nos enseñó hace un par de años es, ¿cómo se los digo para que nunca se lo olviden? Para que queden como tatuaje en el corazón. En vez de ponerse tatuaje así como el futbolista en el brazo izquierdo o derecho, que quede en el corazón. Que nunca se olviden de lo que les enseñaste. ¿Qué quiero que entiendan? Hagan o sientan las personas. ¿Cómo lo voy a comunicar a un auditorio? ¿Y cómo se los voy a decir para que nunca se lo olviden? Muy bien. A ver, vamos a jugar un poco con el chat. Queridos, te hago la pregunta. Vamos ahora a pasar ahora a lo que viene a ser el esquema homilético. ¿Ok? Ya comenzamos con hemos comenzado con la idea homilética, ahora vamos con el esquema homilético. Si tuvieses que predicar el texto de una epístola, y esto va para todos, ¿no? ¿Qué estructura escogerías? A ver. A, observa, mira cómo haces tu introducción, contenido y conclusión. B, comienzas con la conclusión, contenido y terminas con la introducción. O C. Vamos, chatea, vamos a chatear juntos. ¿Qué opción? A, B o C. Vamos los deditos. ¿Con qué estructura te quedarías? Bien, muy bien. C, claro. Muy bien, Mauri. Claro, Aurelio. Obvio. Gracias, Rolando. Excelente. Es cierto, la C. ¿Por qué? ¿Porque lo hice John Stott? No. Sino que recuerden esto, y esto es un poquito de academia, aula. Nos enseñaron que los esquemas de redacción son importantes para la comunicación. Muchos de aquí son muy vocacionales, mundo laboral, han hecho informes de auditoría, han hecho informes específicos, han escrito un ensayo, han escrito una monografía en la universidad, instituto. Y siempre te enseñan párrafo de introducción, párrafo de contenido, párrafo de conclusión. ¿No? Cuando me tocó ser auditor en Ripley, me tocó tener que hacer informes siempre y tienes tu famoso introducción, tu párrafo de introducción, tu párrafo de contenido y tu párrafo de conclusión. Cuando vas a hacer oratoria también, ¿no? Walter, que es comunicador, se acordará también de esto, ¿no? Tienes que empezar primero con un jaladista, a jalar la atención del auditorio, les cuentas la historia y después terminas con la conclusión. Cuando haces un ensayo, lo mismo. Entonces, un esquema de redacción es también utilizar esto como una plantilla, como un esquema homilético, que nos va a ayudar a transmitir una idea a un auditorio. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces,
No es no estamos descubriendo la pólvora, pero vean cómo cogemos elementos que nos ayuden a transmitir un mensaje de Dios correctamente con un esquema básico de redacción: introducción, contenido y conclusión. Las tres columnas de un esquema de redacción. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Estamos bien, ¿sí? Ok. Atento con esto porque es una animación que voy a hacer sobre el proceso de cómo armar una estructura homilética, es decir, cómo ya armar un bosquejo. ¿Ok? Atento, está por acá hay mucha animación. Así que se me acomoda ahí usted. ¿Ok? Vamos por lo siguiente. Cuando yo voy a predicar un sermón, tengo que tener tres elementos claves: una introducción, un contenido y una conclusión. ¿Vamos? Pero el tema es, ¿por dónde empiezo a armar el sermón? Siempre se empieza por el contenido, porque ahí está la carne. Esa es la razón de ser de que se agrupen 3.000, 2.000 o 10 o 5 personas en tu iglesia. Y lo vas a trabajar siempre por puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, de acuerdo a cómo se vaya armando el esquema en tu texto. Y aquí lo digo despacio porque quiero ahora hacerte acordar lo siguiente. ¿Tú te acuerdas que en exégesis dijimos que cuando yo acabe mi exégesis tengo dos cosas que voy a encontrar, aparte de la idea exegética? Voy a encontrar un esquema exegético, más o menos como que ya voy a tener un boceto de los puntos en los cuales estaba armado ese pasaje en la Biblia. ¿Se acuerdan? Filemón, teníamos la oración de Pablo, la fe de Filemón y el amor por la iglesia de Filemón. Tenías tres puntos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento también. ¿Se acuerdan? La ley nos da propósito, primeros 4 versículos, el gran mandamiento, los siguientes 4, y finalmente la forma como vivirla. Tenemos 3 puntos de ese texto, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con una estructura exegética. Entonces, la estructura exegética me va a ayudar a definir, no me define todo, me va a ayudar a definir cuál debería ser mis puntos o mi estructura homilética cuando voy a lanzar mi sermón. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, marcamos 3 grandes puntos, ¿no es cierto? Los mandamientos de Jehová nos dan un propósito, nos dan un mandamiento especial, y tercero, nos lleva a la práctica. Entonces acá está mi punto 1, punto 2, bueno, en este caso punto 2 nada más, pero en ese texto habían 3 puntos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Entonces, si ya tengo mis puntos que he definido de acuerdo a mi auditorio, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que tener cada punto? Pues tiene que haber argumento, pues, ¿no es cierto? tengo que ahora sustentar, tengo que explicar, argumentar, tengo que demostrar que ese punto es relevante para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque va a pasar tres cosas. Lo voy a explicar, lo voy a ilustrar y lo voy a aplicar a la vida del creyente. Explicación, ilustración y aplicación. Ojo, lo estoy haciendo despacio para que se pueda entender mejor, ¿sí? Por favor. Y en la parte de explicación, qué mejor que la verdad teológica para darle peso al punto. ¿Sí o no? Si voy a hablar de la oración como estilo de vida desde la perspectiva de Pablo en Filemón, entonces mi punto no tiene que ser la oración.
En el punto 2, cuando hablas de la fe en Jesús, de la cristología del líder cristiano. Y en la tercera, cuando hable sobre el amor por la iglesia de Filemón, cuando hable de la eclesiología que debe estar en el corazón de todo líder y que hoy se ha perdido. ¿Ok? Entonces, nuevamente, son 3 columnas claves de un sermón: introducción, contenido y conclusión. ¿Por dónde empezar? Por el contenido. ¿Qué puntos voy a tocar? Los puntos que he encontrado en la idea exegética. Pero de acuerdo al análisis de mi auditorio, de acuerdo a la hermenéutica, el Señor me puede ir confirmando si ese mismo esquema del texto voy a usarlo en mi sermón o voy a fusionar 2 puntos. Eso ya de acuerdo a lo que el Señor te ponga en el corazón con respecto a tu auditorio. Pero cada punto que tienes que tú exponer delante de la iglesia tiene que tener 3 elementos clave: una explicación que está trazada por la verdad teológica, una ilustración si es necesario. Ojo, las ilustraciones solamente se ponen si es necesario, no fuerces. Y 3, aplicación a la vida del creyente. Después que has terminado tu contenido, un segundo por favor, un segundo. Se le borró, se le voló el perrito Tenía preguntas. a nuestro hermano, nuestro hermano Fernandito. No, tengo un schnauzer que es más boyero que 4 patrulleros de policía. No, pero yo pensé que nos estaban era ladrando a nosotros. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, ahora viene el siguiente punto. Después del contenido, ¿qué voy a considerar mi introducción? Uy, perdón, me equivoqué. No es la introducción, es la conclusión. La conclusión. ¿Ok? Fue un lapsus paltus. Después del contenido, entro a la conclusión. Ahora, en la conclusión tengo 5 opciones, de las cuales 3 sí son importantes o casi obligatorias. Conclusión, comienzo con un repaso. Digo, bueno, hermanos, a modo de conclusión de este sermón y al finalizar este sermón, quisiera que usted se vaya a su casa recordando los 3 puntos que hemos hablado hoy. La importancia de la oración que nos enseña Pablo en Filemón, la fe de Filemón y el amor por la iglesia. No lo olvide, hermanos. Hago un repaso. Segundo, hago una explicación. O uno llama también la conclusión central, ¿no? ¿Cuál sería, en ese caso de Filemón? Pues la importancia de poder tener una vida de oración como la de Pablo y que cubra la vida de sus líderes, anhelando y pidiendo al Señor y rogándole a Él que haya consolidación de una fe en Jesús y el amor y pasión por su iglesia sea fenomenal. 3. Si es necesario, puedo hacer una ilustración. Pero finalmente el punto 4 es la aplicación. Hermanos, nos toca ahora a nosotros vivir ese texto. El Señor Jesús nos lleva, nos da modelos para orar. Nos enseña a cómo ser obedientes al Padre. Y aparte a cómo amar al prójimo. No puede haber amor por la iglesia si no he sembrado la compasión en mi vida, como lo hizo Jesús. ¿Me entiendes? Yo puedo cerrar mi sermón ahí. Suficiente. Un mínimo básico que creo es efectivo. Pero si tú crees necesario añadirle una ilustración, añádele.
Pero recuerda que cuando tú le metes mucha ilustración a los temas, pierde su esencia, su formalidad, y se vuelve algo más gracioso, ameno, que desafiante. ¿Mm? Y si por ahí encuentras una frase célebre, una máxima, una reflexión de una o dos líneas pertinente para el sermón, excelente, ¿no? Así dijo, quiero traer acá a memoria las palabras del gran hombre de Dios, referente en la zona de Medellín, el pastor Edgar Pedraza, cuando dijo en su sermón. Listo, pero no puede ser relleno, tiene que ser efectivo. Si no encuentras algo efectivo, no lo pongas. ¿Entiendes? Cuanto más rellenas no te hace más efectivo, te puedes decir no, lo que necesitas. Aquí quiero que tengas presente nuevamente a la abuela Josefa. Cuando acabe tu sermón, le preguntas, abuela Josefa, ¿qué has entendido en mi sermón? Y lo que se grabó en el corazón fue lo que tuvo más preponderancia para ella. Si has logrado que la abuela Josefa apuntó en su cuaderno tus 3 puntos, ganaste. Entonces, tercer paso. Primer paso era trabajar el contenido. Segundo paso, trabajar la conclusión. Y tercer paso, recién trabajas la introducción. ¿Cuál es la idea de la introducción? Es buscar una historia verídica, y acá lo pongo, historia verídica, que cautive a los oyentes, pero que tenga los elementos de un sermón. No es contar hoy de historia. ¿Sabes qué? Voy a contar Ucrania. Ya, pero estás hablando pues tú de Segunda Avenida. ¿Qué tiene que ver Ucrania con Segunda Avenida? Ahorita. Depende, ¿no? Cuando tú quieras traer algo, quieres explicar un tema y quieres hacer una introducción, busca una idea verídica, llamativa, actual, que vaya con la vivencia de tu auditorio, pero que tenga los elementos de tu sermón. Por ejemplo, si hablamos de Filemón, ¿no? Podemos contar la historia del típico líder de iglesia que siendo líder no es fructífero, su corazón no cambia, es áspero, conflictivo con toda la iglesia, es un hombre que tiene una espiritualidad muy incoherente. Puedes hablar de el hombre que no se cree ni en un culto de oración, pero sus testimonios se tira abajo su propia reputación. El hombre que supuestamente sirve en la iglesia, pero cuando va a su casa, no barre ni su sala, ¿no? Y puedes contar la historia sin decir el nombre de un hombre que supuestamente tiene fe, pero al final en la hora de adversidad el hombre se aleja de la iglesia 2 o 3 meses. Bueno, hermanos, este querido líder lo conozco, pero realmente ya no está en la iglesia. No fue alguien que oraba, que tenía fe y tenía un amor profundo por la iglesia. Una ausencia de espiritualidad que lo llevó a ausentarse de Dios y de la iglesia. Puedo comenzar con una historia así. Puede ser una historia también actual, una noticia actual. Pero yo hablaba de Ucrania, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si ustedes escucharon la historia de esta mujer polaca que en la frontera agregó como a 8 familias de Ucrania que no tenían que comer y les dio comida y les dio todo y puedo hablar de la compasión y misericordia. Utilizando ese ejemplo actual, historia verídica, cautiva al oyente y tiene los elementos de mi sermón. ¿Qué es la de mi sermón? La compasión y la misericordia. Pero la importancia de que, es decir, de que yo pueda presentar algo que llame la atención y que sea verídico. Y finalmente, antes de darle paso a ustedes para esta vez sí con preguntas, es lo siguiente. Bueno, y al final el título es al final, ya lo último, es decir, no es lo primero.
Porque después que hayas tenido toda esta experiencia de armar tu bosquejo, ya tú le puedes poner los 3 pilares de un líder comprometido, las 42 maneras de amar, 35, ya es un tema ya de un título que tú le pondrás para poder cautivar a tu iglesia. Pero el sermón como tal está estructurado por introducción, contenido, conclusión y los puntos y lo que hay en cada uno de ellos. Y acá hay dos cosas que yo le he añadido el día de ayer porque escuchando, me tocó evaluar hace poco una escuelita y espero que se pueda entender. Yo le llamo las frases puentes. Y querido Bertico, posiblemente corrígeme aquí tú que tienes constantemente ese constante, la chamba de dialogar, de ser claro en tu exposición frente al juez, pues pasar de un tema a otro tiene que haber una frase puente, ¿no? De la misma manera, ¿no? Los conectores lógicos de diálogo, ¿no? Así las Entonces, cosas. ¿no? Asimismo, en base a lo expuesto hace un momento, ¿no? Entonces, para que se sienta en una sola fluidez de diálogo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Doc? Entonces, acá lo que hemos puesto aquí son las frases puentes. Por ejemplo, si yo cuento la historia y digo, ok, Filemón, la historia de le hago la antítesis de Filemón, ¿no? Mi hermano le cuento la historia de este hermanito, papá, papá. De esta misma manera, hermanos, les cuento esta historia porque hoy he traído para ustedes una historia diferente de un hombre llamado Filemón. Es decir, no fue brusco mi cambio de introducción al contenido. Y esta frase puente me permite hacer que la gente pueda entender todo mi sermón desde que empieza hasta que termina. Y otra frase puente clave, ¿cuál es? Hermanos, finalmente. O en conclusión. Entonces yo estoy hablando ya del cierre de mi sermón. Eso ya es cofiur personal, pero lo digo porque esto ayuda a la fluidez del sermón cuando se habla, porque hace mucha gente, bueno hermanos, vamos a entrar ahora en la introducción, hermanos, ahora contenido, hermanos, no, sí, la fluidez. Hermanos, finalmente, terminando este taller, esto. A ver, hago un alto aquí y vamos a tener unos 5 minutos, ¿ok? O no más de 10 en cuanto a que si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Querido Aurelio y Fabi. No, más que duda es una pregunta, Fer. Sí. Estas frases puentes, pues he escuchado varios hermanos que son expositores de la palabra. ¿Es lo mismo que llaman ellos las preguntas enlazadoras? Algunos le llaman Entre, enlazadoras. Yo esta palabra la saqué de la escuela dominical en mi curso de maestro de escuela dominical, de cómo hacer, eh, cómo hacer que entre un punto y otro punto haya fluidez y no se sienta marcado, ¿no? Bueno, hermanos, ahora vamos al siguiente punto. Muy frío, ¿no? Y diferente a decir, bueno, hermanos, esta historia es casi la misma historia que vemos en la historia de la parábola del buen samaritano. Esta familia polaca, en la frontera con Ucrania, vive lo que Jesús quería que viviésemos cuando dijo, ve tú y haz lo mismo. Vamos por favor ahora al pasaje de Lucas capítulo tal. ¿Me entiendes la idea? Es decir, correcto. he hecho un puente entre la introducción y contenido, pero ha sido ameno, fluido, no ha sido tan cortante, tan rígido, tan formal. Esa Gracias, es un Fer. poco la idea de ser el puente, ¿no? Es decir, frase puente de la misma manera, así mismo, y tiene que ver mucho con algunos conectores lógicos por ese lado. ¿Sí, Aurelio? ¿Se entendió? ¿Sí, Aurelito? ¿Tu micrófono está apagado? No, Fernando, sí, muchas gracias. Excelente Ah, ya, explicación, muy perfecto. amable.
Fabio Herrera. Fercho, la idea es, como tengo en mi mente como ingeniero de sistemas, cuando se hace el sermón, ¿cómo podrías tú definir de tiempos para introducción, contenido y conclusión Ah, ya. Es decir, del 100% del tiempo? bueno, 80, 10, 10. Ok. No, pero, 80 contenido, 10 de introducción, 10 de ok, conclusión. perfecto. Sí. Entonces, igual, por ejemplo, para el tema de cuando yo le tengo que predicar a Diego, a José, a Mauri, es decir, los 12 minutos son 2 minutos de introducción máximo, 2 minutos de conclusión, pero 8 minutos de contenido. Ahí están los 12, para podernos medir los tiempos, ¿no? Hernán, también pasa lo mismo con el tema de los jueces, ¿no? El juez te dice, tengo una hora para ti, y ahí tienes en media hora que explicar 80, 250 files ahí, esa capacidad de síntesis que hay que tener, ¿no es cierto, Hernán? Sí, Fernandito, es cierto, lo que tú has explicado hoy es lo que debemos hacer nosotros en un alegato de conclusión donde, según el tribunal, a veces nos dan 20 minutos por ley, pero a veces nos dan 3 minutos, no más. Usted en 3 minutos, señor abogado, tiene que expresar lo que tiene que expresar. Tengo una pregunta, Fernandito. Dime. No quiero concluirlo, pero si una persona se pasa de 12 minutos, Será fuchar el fuego y tal. esa sonrisa es la que quiero que me digas cómo es el tema. Porque yo siempre he dicho que después de 12 minutos, técnicamente, quienes hemos sido académicos, después de esos 12 minutos, el auditorio se pierde. Si tú no aprovechas los primeros 12 minutos, no encantaste al tribunal, no encantaste a tus alumnos, no encantaste a las personas a las cuales tienes que Llegar. obviamente, que Claro. dirigirte. Entonces voy a decirlo de esta manera. Si te pasas de 12 minutos, tienes que tener no sé qué, que es la pregunta que te hago, para que, como Fidel Castro decía, voy a hacer una breve introducción, ya hablaba 5 horas, pero las 5 horas eran, te lo digo, no es que esté o no de acuerdo con él, no, pero eran fascinantes, fascinantes. Uno escucha a Jorge Eliezer Gaitán en sus discursos que he tenido la oportunidad de oír durante muchos años desde niño. Ese tipo hablaba con un lenguaje muy especial y te hablaba 3 horas y era absolutamente fascinante. Entonces, la pregunta es, entendemos la estructura, la comprendemos, pero cuando pasamos de los 12 minutos, ¿qué le agregamos a tu diapositiva? No, mira, el tema primero de los 12 minutos, es decir, para nosotros como Lanjan es simplemente una base que nos va a ayudar a ser disciplinados, ¿no? Mayormente en las prédicas, a ver, antes de COVID, una prédica promedio debería durar en promedio unos entre 30 a 40 minutos, antes del COVID. Post-COVID, después de haber tenido 2 años de estar con los ojos pegados en las laptops, celulares y toda la tecnología, pues hoy en día no estamos aguantando más de 25. Entonces, por ende, el expositor tiene que ser consciente de en qué momento estamos y cuál es la capacidad receptiva de mi grupo. Cuando eres pastor de jóvenes o adolescentes, todos, no sé quién está acá ha sido pastor de jóvenes o adolescentes, sabemos que el adolescente en el minuto 21 ya te abandonó mentalmente, aunque puede estar físicamente sentado contigo mirándote. Y el joven te abandona a los 31. Y eso, con el favor de Dios. Entonces, tiene que ser específicamente, yo creo que el peso no está en la capacidad de cómo reaccionas después del minuto 12 o del minuto final, sino cuán bien has armado el sermón. Porque miren, si me dicen a mí que en la iglesia Bosque Verde Church me van a dar solamente 21 minutos, yo en 20 yo debería sacar mi sermón. Y ese minuto adicional es un por si acaso. Y a veces de los nervios uno pues se acorta, ¿no? Así no sé si les ha pasado. Tienes 40 y has predicado 29 y dices, y todavía
la gente del ensamble musical está tomando café y los agarras de frío, o sea, todo el mundo, no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez esto, pero ¿qué hacer? Entonces, la importancia de saber manejar bien los tiempos. Algunos dicen por ahí, hay que saber administrar el relojito interno que todos tenemos, pero siempre hay que llevar un reloj aparte o ver el tiempo, el reloj de la iglesia, ¿no? Pero el hecho de, como decía Fabricio, es clave, ¿no? A ver, me voy concientizado que tengo 2 minutos para mi introducción y tengo 2 para mi cierre y tengo 8 para mi contenido. Y de mis 8 de contenido, tengo 2.5 para cada punto. Entonces ya me voy preparando en mi síntesis, en mis cosas puntuales. Y si me queda tiempo, ya puedo explayarme, puedo hacer puedo afianzar algunos puntos en mi conclusión, pero creo que ahí la fortaleza está, querido Vertico, para ser puntual en la respuesta, es en la forma como armaste el sermón, ¿no? Porque lo que sí está mal, y lo digo también con mucho respeto, es que si ya te emocionaste, si estás en el minuto 21, cuando eran 15, y estás en el punto 1, no, ya pecado mortal, ¿no? Entonces, pecado capital. Ahí no te has preparado emocionalmente, si las emociones sobrepasaron tu sermón, entonces te fuiste con todo, hablaste muchas cosas y no lo has planificado bien tu sermón. Ojo, tampoco debemos de ser tan estructurados, pero la idea es que tengamos una disciplina. Creo que una palabra clave que disciplina en el orden de cómo el sermón está en mi corazón para poder exponerlo al auditorio. Y eso, si te das cuenta, hay que hacerlo tranquilo, preparado. Estamos llegando a la conclusión de que un sermón no se puede hacer un viernes para domingo. No termina ni con los nervios de punta. Entonces hay que hacerlo siempre desde el lunes, martes, dosificarlo. ¿Sí, Arrocito? No sé si... ¿Vamos bien? Mauri, tenías una pregunta, Mauri. Mi amigo Fer, primero resaltar el comentario de Pachito, que si decimos que vamos terminando, que efectivamente vayamos terminando. A veces empieza uno, bueno, para concluir y le queda a uno media hora de sermón. Sí, sí. Sí, me ha pasado. Entonces, quería hacerte una pregunta específicamente. Bueno, antes de hacerte la pregunta, decirte que tu explicación hoy es espectacular como siempre y nunca había estudiado homilética y es grandioso la manera en la que explicas. Muchas de estas cosas las hacemos en la iglesia, en nuestra iglesia, pero las hemos hecho porque el pastor, no sé si el pastor José ha estudiado homilética antes, no estoy seguro, pero él estructura las cosas así muy parecidas a lo que tú haces y él nos ha enseñado a hacerlo así. Entonces nosotros hemos replicado su ejemplo de estructura de sermón, pero hoy me queda todavía más claro muchas cosas, ¿no? Que yo he hecho de manera empírica y he creído que es la mejor manera de hacer y ahora entiendo entiendo el orden que estás explicando. Pero tengo una pregunta acerca de la introducción, ¿sí? Cuando hablamos de la introducción, a veces usamos la introducción no solamente como una historia verídica que cautive a los oyentes, sino con otros propósitos. Y yo quiero que tú me digas si te parece que es correcto, si te parece que está bien. Por ejemplo, este domingo te estamos enseñando una serie temática acerca de la eclesiología en la iglesia. Y este domingo vamos a hablar de la diversidad en la iglesia, ¿sí? Basado en Efesios 3. Entonces lo que yo hice, me pareció necesario, fue usar la introducción para establecer la base teórica, de manera sencilla, pero la base teórica de lo que es la diversidad. Por lo que tú decías, estamos en un mundo posmoderno que ve la diversidad como un ídolo al cual quiere adorar, pero la escritura muestra la diversidad de una manera distinta, ¿no? De que somos diferentes, pero el propósito no es la diversidad en sí, sino la unidad. Entonces, ¿qué hice yo en la introducción? Yo definí lo que era diversidad y definí también lo que era identidad, como contrastándolo la visión del mundo con lo que Dios muestra en su palabra de lo que es identidad y lo que es diversidad, para poder entrar en el texto y que quede claro este concepto, y cuando lo desarrolla a lo largo del texto la iglesia pueda entenderlo. Yo pensé que eso era apropiado hacerlo en la introducción, pero
como veo que lo que propones de introducción es que sea solamente algo que cautive a los oyentes para introducirlos en el contenido, no sé qué piensas de lo que yo Ah, hice. ya. No, realmente yo creo que el principio es, a ver, el principio, no la forma, el principio es que sea algo verídico, o sea, algo verdadero, real, actual, tangible, ¿no? El otro principio es que sea llamativo, porque si es verídico y es de lo cotidiano, wow, ¿no? Y más aún si me habló de posmodernidad y le digo que el posmoderno, pues, no sé, hay un alto grado de fracaso en su desarrollo personal, ¿qué? Entonces, ¿no? Es decir, y que tengan los elementos del sermón. Entonces, lo que tú tienes, lo que tú me has explicado, sí, es decir, tiene los principios. Ahora, Langham, pensando en un pastor, en un expositor que no tiene multimedia, no tiene ni luz, ¿no? Entonces, tienes que construir con palabras las imágenes que te permitan que tu auditorio, que no tiene multimedia, pueda ser cautivado y llamado la atención. Ahora, si tú tienes un tema, por ejemplo, el tema de diversidad, que es más temático, entonces una introducción con un video súper editado, bien bacán, apela, ¿sí? Porque al final el principio es verídico, llamativo, y tengan los elementos de sermón. Como principio. La forma, creo que va a depender mucho de los recursos de la iglesia, el lugar, los elementos, ¿no? Eh, Nosotros, como Langham, estamos, para un tema de disciplina, le estamos pidiendo al expositor que aprendan a crear historias, porque Jesús fue contador de historias, ¿no? Es decir, Jesús hizo pedagogía con parábolas y construyó con palabras las imágenes en el corazón de su auditorio, ¿no? Entonces, pero ojo, no es que sea pues sellado con sangre, ¿no? Pero me parece, lo que has hecho me parece súper chévere. Tienes los recursos, los elementos. El único tema que pues, te sugeriría es que se diferencie que una cosa es introducción y otra cosa es que si en este caso tú vas a predicar, cuando tú prediques, pongas en introducción la introducción de tu sermón, de tu explicación bíblica, no sé si me dejo entender. Es decir, a veces cuando queremos decir, bueno hermanos, hoy voy a hablar de la carta de Filemón. Filemón es una carta escrita por Pablo en la cárcel, ¿no? Una carta pequeña que tiene, ya, esa explicación no puede estar en introducción. Y a veces cometemos el error de que esa explicación debe estar en el contenido, no debe estar en la introducción. Porque ya de frente fuiste académico, ¿me entiendes? Porque siempre cuando predicamos hacemos una intro, ¿no es cierto? Hermanos buenos, hoy día voy a hablar de la carta de Pablo, la carta de los Corintios. Esta carta fue escrita tal, destinatario, hubo dos cartas, dice que una tercera. Entonces, esa explicación previa a tu sermón nunca puede estar en la introducción de tu sermón, sino en la primera parte de tu contenido. No sé si se me deja entender, ¿sí? Entonces, eso creo que es el gran problema hoy en día, ¿no? Es decir, pensar que la introducción tiene que tener la explicación del texto que voy a predicar. No, lo que se busca, el Langham está buscando, estamos buscando es que eso esté dentro del contenido. Pero Maurice, bien, es decir, lo que estás hecho bien. El tema es solamente que trabajas esos tres principios, ¿no? Las formas cambian de acuerdo a la realidad de la iglesia, ¿no? Gracias, Fer. Sí, Josécito, así como lo expresas con principios me queda mucho más claro. Gracias. querido José, ¿tienes ahí mano levantada? Sí, muchas gracias, Fer. Igual que Mauricio, queremos agradecer por la explicación tan sencilla y tan profunda a la vez para esta parte de la elaboración de un sermón que es vital en la parte homilética. Y quiero agradecer también a Walter porque pues hace muchos años en el proceso y en el devenir de nuestra amistad, de nuestro compañerismo, eh, Dios permitió que él conociera a Alex Chian y después de eso pues he tenido acceso a esa capacitación de las escuelitas
de manera indirecta. Por primera vez estoy de manera directa ahora contigo como profesor, ¿sí? Pero todo esto pues ha redundado en lo que decía Mauricio, en un beneficio para la iglesia local por estos días. Sin embargo, tengo que decir como Mauricio que lo que estás haciendo hoy nos da una luz muchísimo más clara sobre esta parte tan delicada, ¿no?, de la elaboración del sermón, como es la estructura homilética. Gracias, Mauro. Gracias, Cito. Ok, entonces, miren, esta es la parte, es decir, y lo voy a decir también con corazón abierto. Esto es una linda plantilla, ¿ok? Nos va a ayudar a tener un horizonte, es un mapa, ¿me entienden? Yo dije al inicio de esta capacitación que el gran riesgo que vamos a tener es que nos podemos aprender la técnica de dar un sermón aún estando sin comunión con Dios. Así que esta plantilla, asimílenla en el Señor. ¿Ok? Porque si te das cuenta, este esquema, tú estudias letras, narración, narrativa, escritura, eso lo vas a aprender en tu universidad. Homilética lo vas a aprender en la universidad, exégesis en la universidad, hermenéutica también. Y si ustedes por ahí son bastantes investigadores, el círculo hermenéutico viene de un filósofo cristiano, ¿no? Vamos a Gadamer, ¿no? Que yo también estoy con una gana de investigar más de este brother, pero interesante la forma como lo plantea, ¿no? Es decir, bueno, no tiene una teoría, que no me acuerdo ahorita, pero qué interesante es el círculo hermenéutico, ¿no? Pero no deja de ser, no lo dejas de aprender en el aula. Entonces, ¿el riesgo cuál es? De que puedo usar la técnica por muchos años en predicar, pero olvidarme de estar en la presencia de Dios. Y hermanos, cuando uno ya aprende hermenéutica, uno huele y se siente y saborea cuando esta predicación estuvo en el horno de la presencia de Dios y cuando no lo estuvo. Y tu congregación lo sabe. Y tus líderes maduros también. Lo que pasa es que a veces, por respeto a tu autoridad como pastor, no te la dicen. Por eso la importancia de tener siempre 2 o 3 personas. Es decir, por ejemplo, no sé, me atrevo a decir en este momento, jodercito, discúlpeme si me equivoco, pero en adelante, Mauri, por favor, cuando tú tengas en tu corazón ser retroalimentado, Mauri, ¿tú qué opinas? O Mauri viceversa, o con tus líderes, ¿no? Cultivar la retroalimentación, porque es la única forma de seguir mejorando en la exposición. Y aquí tanto a José como autoridad y a Mauri como discípulo le va a tocar también decirlo continuo con amor y con respeto, pastor, esto fue de lo que hemos aprendido, perfecto, y viceversa. Y así también con cada uno de ustedes que están aquí en este grupo. ¿Sí? Entonces, estamos ahorita 8:28, ¿ok? Tengo 5 minutos más, ¿sí? ¿Vamos? ¿Me dan 5 más? Dale, Ferchito. Dale, listo. Entonces, introducción. Ok, vamos a pedirle, querido Tony, por favor, ¿puedes leerlo? De que está en pantalla. Introducción. La introducción sirve para despertar el interés y abrir el apetito, y para introducir al oyente en el tema. Es importante detectar la preocupación y el estado de ánimo del auditorio. John Stott. Se empieza a contener completo el cuerpo del sermón y solo entonces se le agrega la cabeza y los pies. Stott decía que la cabeza era la introducción y los pies eran la conclusión. ¿No? Gracias, Tony. Entonces, estamos repasando lo que ya se explicó. Conclusión, querido y estimado Osquitar. ¿Cómo estamos? Buenos días, Oscar. Con el muy buenos días para todos. Vamos con esto. Hay sermones que no van a ninguna parte y ello se nota especialmente al final. La verdadera conclusión
es más de una recapitulación. Debe ser una aplicación personal, un llamado a la acción. Apóstoles y profetas insistieron en que la verdad trae consigo una obligación a la obediencia, no tan solo para ser creída. John Stott. Gracias, Osquitar. Y esto tenía razón, ¿no? La pregunta es, ¿mis sermones terminan solamente siendo yo feliz que mi congregación se culturice de información cristiana? ¿O la desafío a la acción? ¿O la empujo a la praxis? ¿Mis aplicaciones, mis ilustraciones son solamente teóricas? ¿O también un caso de la vida real para también hacerlos tangibles? Y desafiarlos, así que tomen conciencia de lo que tienen que hacer. Bueno, puse la foto del Rafa Nadal porque soy hincha del Rafa. Me encanta cómo este brother cierra sus sets. Él le mete toda la fuerza a los últimos ace cuando tiene que terminar cada set. Y creo que es algo importante. Es decir, los mejores cierres en tu sermón son importantes. Importantes. Y métele fuerza. Querido Javiercito, ¿puedes leer lo que está en pantalla, por favor? Con respecto a la conclusión. Sí, homilética, conclusión. ¿Qué esperamos que logren nuestros sermones? Por un lado, tener presente los 4 usos de las escrituras, que según Pablo es inspirada y útil. Enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Y por otro lado, dice 2 Timoteo 3:16, y por otro lado, que Dios hable a cada uno desde el texto que hemos escogido, pasando por sus necesidades y problemas. John Stott. Tenemos que mapear cuál es la realidad de nuestra gente. Y un pastor me dijo una vez, si un pastor de iglesia está metido en su oficina y no pastorea las ovejas, nunca será efectivo en su sermón. Porque no conoce la iglesia. Hará sermones muy bonitos pero académicos. Pero no habrá aplicaciones precisas porque no conoce el corazón de su iglesia. Es un hombre metido en su oficina, es un hombre más asalariado y más de puesto que de campo, que de oveja, que de establo. Y para poder entender la necesidad de la gente, tienes que estar con la gente. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Estar en sus casas, visitarlas, llorar con ellos. Y bueno, vamos a terminar con ilustraciones. ¿Ok? Alvarito, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer en pantalla, Sí, Alvarito? sí, claro, aquí estoy. Dice homilética, ilustraciones. El uso de la ilustración en el sermón es para hacer más clara la verdad, o sea, explicación. Dar argumentos por analogía, evidencia. Adornar la verdad, estilo elegante. Y para imprimir la verdad, aprendizaje. Thomas Guthrie. Yo siento también, querido Alvarito. Las ilustraciones ayudan a transformar lo abstracto en concreto, lo antiguo en moderno, lo desconocido en familiar, lo general en particular, lo invisible en lo visible. John Stott. Muy bien, entonces miren el concepto de ilustración. Sencillo, ¿no? Pero mira esta esencia. Querido Mauricio,
¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Puedes leer lo que está en pantalla, Mauricio Villamil? Sí, las ilustraciones más efectivas son aquellas que brotan de la historia, la biografía y de nuestra observación de la vida diaria, de los eventos propios de la época o de nuestra propia experiencia. John Stott. Gracias, Mauricio. Me encanta este concepto. ¿Sabes por qué? Porque nos lleva a entender que más que buscar y comprar 80 libros para ilustrar mis sermones, a veces cuando eres alguien reflexivo de la vida, observador de las cosas que te pasan, tienes un orden de vida, de lectura. Hay gente que le encanta leer. Yo no soy mucho de leer tanta literatura universal, a mí me gusta más la literatura de investigación, por ejemplo. Pero hay personas que te leen, pues, y saben encontrar que tal autor cogió tal cosa y lo ilustra o lo comparte en un sermón y uno sale enriquecido. García Márquez dijo esto en un momento dado, esto le pasó a la historia. O también, pues, cómo procesas las experiencias de tu vida. Y muchas veces las vivencias reales son buenas ilustraciones en los sermones. Porque qué mejor que las vivencias de unas personas para explicárselas a otras personas. ¿Sí? Entonces se entiende este punto, es decir, realmente no es malo comprar libros de ilustraciones, pero creo que otro elemento, otra fuente de ilustración para tu vida es tus experiencias. Cómo observaste. Es decir, etcétera. Finalmente dice, ¿qué cosa es una ilustración? Principios para una buena ilustración. Querido Benjamín Tocayo. Sí, señor, muchas gracias. Homilética, ilustraciones. Principio para una buena ilustración. Debe ser entendible y no... Oscura, sería oscura. Debe ser oscura, ¿cierto? Sí, y no oscura en su historia. Debe ser apropiada a la verdad del pasaje. Apela a la imaginación del oyente. Debe ser breve, pues ella no es el mensaje del sermón. Debe ser ilustraciones nuevas y no trilladas. Debe comunicar la verdad del sermón, del pasaje. Muy bien, gracias, Benjamín. Y bueno, vamos a terminar con esto. Y le vamos a pedir a Mauri, por favor. Mauri Huertas. Claro que sí. El sermón. Todo el proceso de armar un sermón debe estar sostenido por una vida de oración. Puestos de rodillas es que llegamos a ser nuestro el sermón, a poseerlo y reposeerlo, hasta que Él nos posee a nosotros. Entonces, cuando prediquemos, no es algo que saldrá de nuestras notas o memoria, sino de lo profundo del corazón. Orar hasta que el texto tome vida en nosotros, que en él brille la gloria de Dios y empecemos a sentir el poder explosivo de la palabra dentro de nosotros. John Stott, monstruo. Fuera de serie, ¿no? Es el Rafa Nadal, pero de la predicación. Bueno, mis queridos y estimados, cerramos así el taller de hoy. Excelente. Creo que una de las grandes cosas que vamos a tener que comenzar a procesar de a pocos es que esto no queda aquí. Esto lo vamos a seguir repitiendo. Es decir, esto es una primera parte
de los conceptos que vamos a trabajar. Pero esto no es, si no buscamos culturizar e informar, estamos buscando con Walter que esto se impregne en el corazón. Entonces, hasta aquí cerramos la primera parte de teoría.